En esta ocasión recibimos en Mundo 40 al licenciado en Administración de Empresas Octavio Jiménez Silva, él es presidente de Coparmex Jalapa, y bueno, en primer lugar agradecerle a nombre de esta casa de comunicación el que nos visite y acepte esta conversación para hablar de temas que seguramente serán importantes para los televidentes que nos siguen a través de la red. Gracias por estar con nosotros, presidente. Gracias a ti, amigo, por invitarme. Pues es importante hablar de cómo va tu gestión al frente de Coparmex. Hablábamos fuera de cámaras de lo importante que resulta ir enfocando el trabajo y finalmente encauzar el ir detonando y sacando proyectos a la vez, porque dice el dicho, lo decíamos fuera del aire, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces has determinado enfocarte a concretar ciertas áreas que me gustaría compartir hoy con la gente que nos está viendo. Sí, pues fíjate que realmente el sector empresarial, que siempre su fin es crear empleos, claro, ver la parte de los que están saliendo de sus carreras. En ese inter nosotros vimos que cuando salen los chavos de carreras y van a buscar trabajo, pues ¿qué es lo primero que uno dice? ¿Tienes experiencia? ¿Has trabajado en algún lado? Entonces, puede ser que salgan con una capacidad muy importante, pero a veces la experiencia también sirve. En ese inter, Coparmex Nacional empezó a ver un modelo dual, en el cual, si me permites, te lo leo rapidísimo, en el cual los cambios en la dinámica de la economía mundial llevan a adoptar nuevos modelos de formación en la fuerza laboral que les permitan ser más eficientes y productivos en general. ¿Qué quiere decir esto? En el cual se formó el modelo mexicano dual, que consiste en realizar una tercera parte de los estudios de una carrera técnica en el aula y el resto inmerso en la empresa. Cuando se conjuga la parte teórica y la parte práctica, ¿sí?, se hace realmente una unión muy importante. Una integralidad. Una integralidad, efectivamente, para cuando los chavos salen de su carrera, si la empresa le interesa que el joven se quede a trabajar en su empresa, prácticamente ya tiene trabajo. Claro. Otra, si por una situación no se puede quedar, pero ya el joven ya puede ir a pedir trabajo a las empresas y le van a decir, ¿tienes experiencia? Sí, estuve trabajando en esta empresa. Claro. Y estudiando a la vez. Claro. Entonces eso hace... Sí, porque si no hay un círculo vicioso, piden experiencia, pero no hay la oportunidad, no hay el espacio para que la adquiera, ¿no? Entonces suena absurdo a veces, ilógico, ¿no? Efectivamente, y eso realmente ya se está trabajando. Digamos, aquí nosotros en Coparmex Jalapa lo estamos viendo con CONALEP. La parte turística estamos viendo en la zona hotelería de aquí de la región, para que jóvenes que estén estudiando en CONALEP puedan entrar, claro, a seguir estudiando, trabajando en esos hoteles, para que en su caso puedan agarrar experiencia y ya sea seguir trabajando ahí mismo o ampliarse a otros horizontes. Claro, y en este sentido, presidente, Coparmex ha ubicado, lo comentábamos fuera del aire, lo importante que resulta definir las vocaciones laborales y de servicios que tienen finalmente las ciudades, porque esto tiene que ver con la decisión que los jóvenes que nos están viendo en este momento deben tomar cuando deciden qué cosa van a estudiar. Todo el mundo piensa en la licenciatura y hoy la necesidad en las empresas quizá no es de licenciados, sino de más personal técnico especializado en otras áreas de lo que es la cadena de mando, de trabajo de las distintas empresas. Y creo que este es un tema en el que hay que trabajar con varias instancias para poder coordinar que finalmente
se vaya reduciendo la desocupación al final de una carrera universitaria, porque ¿qué sirve que haya cursado la carrera universitaria si al final no va a tener en dónde desempeñarse? Efectivamente, y también lo que hemos visto es que hay muy pocos técnicos, y realmente lo que, de acuerdo al mercado que está creciendo en la industria, se están necesitando técnicos también. Aquí también por medio de CECITEP, vamos a hacer un enlace con la Nestlé. La Nestlé ya tuvimos una reunión con ellos, muy importante. Les pareció muy interesante ese proyecto, y por medio de CECITEP, que queda unas aulas están en Coatepec, cerca obviamente de la Nestlé, ver las carreras y que pueden ser afines y puedan también ir a estudiar y trabajar el tiempo que concluya sus estudios ahí en la Nestlé. Ahí en CECITEP detectamos 2 carreras, que es producción industrial y electromecánica. Entonces, si bien sabemos que Jalapa, a lo mejor Jalapa de la región no es una ciudad muy industrial, claro, sino más comercial y consumista, sí, pero la poca industria que tenemos alrededor, estamos tratando de poder enlazarlos y ver, obviamente, en que los jóvenes puedan terminar sus estudios a esas empresas, y entonces esto hace que los jóvenes sientan realmente lo que es tener un patrón. Claro. Vivan esa experiencia. Vivan esa experiencia, claro, de estar al mando de un patrón y tener esa experiencia, como tú dices, en el cual la parte visual de estar dentro de una empresa, tener horario, tener obviamente compromisos laborales, retos, eso hace que los jóvenes van a crecer tanto intelectualmente como físicamente. Entonces, nosotros estamos muy enfocados a eso. Sabemos, en algunos estados ya se está trabajando, en Veracruz, allá, ¿cómo se llama? Ya está funcionando, y está funcionando muy bien. Y nosotros, obviamente, en participación con Coparmex Veracruz y nosotros, ¿sí? Vamos a impulsar este modelo dual aquí en la zona de Jalapa y alrededores. Muy bien, pues es importante hablar de otros 2 temas para aprovechar el tiempo, Octavio. Coparmex ha tenido bajo tu periodo como presidente que enfrentar reformas estructurales muy importantes en el país, reformas que fueron apenas hace algunos meses aprobadas en las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión, y que pues visualizan nuevas prácticas, nuevas formas y oportunidades de negocio, porque al final no dejan de verse las mismas, las oportunidades de negocio en varios estados de la República, y Veracruz está llamado eventualmente a tener esos beneficios. ¿Cómo han ido apreciando los empresarios aglutinados en Coparmex? ¿Cómo han ido viendo todos estos cambios estructurales? A ti te ha tocado vivir bajo tu periodo estos. ¿Cómo los han percibido? ¿Cómo los sienten? ¿Qué te dicen los empresarios de todo esto que ha sucedido en el país en los últimos meses? Obviamente, como dices, hubo muchísimas reformas. Eso también fue un golpe fuerte para el sector empresarial, sobre todo la parte fiscal, porque si bien nosotros siempre estamos de acuerdo que debe haber un orden, siempre debe haber reformas, pero para todos, y creo que todos debemos contribuir. En este caso, nosotros, Coparmex fue una de las principales que estuvo mano a mano y hombro a hombro, encaminado a estar revisando constantemente la reforma fiscal, que si bien actualmente sí seguimos diciendo que debe haber una revisión profunda todavía a la reforma fiscal
y que obviamente se debe dar unos apoyos importantes a los inversionistas, a la micro y pequeña empresa, que prácticamente son los que generan más empleo que a veces las grandes empresas. Entonces, estamos tratando de seguir aportando en que se revise otra vez la reforma fiscal. Es necesario realmente, porque si bien estamos viendo que sí han estado afectando al micro y a la pequeña empresa. Por otro lado, en la reforma energética, la vemos con muy buenos ojos, pero también necesitamos saber qué va a hacer el gobierno con todo ese dinero que va a entrar a ¿cómo se llama?, a las arcas. En los apoyos rurales, vemos que en la parte rural hay mucho comerciante, mucha empresa rural que realmente trabajan allá y trasladan sus productos acá. Necesitamos vías de comunicación. Claro. Si en un pueblo, en una ciudad, no tiene vías de comunicación para trasladar sus productos, no podemos crecer y se quedan rezagados esos pueblos y esas ciudades. Ojalá que realmente toda esa parte de las reformas y el dinero que va a entrar por parte de la reforma energética, que acaba de ser ahorita ya la ronda 0 y vienen las otras rondas, creo que es un beneficio para México, pero debe ser muy bien etiquetado, ¿sí? Que a dónde se va a invertir ese dinero, que de inercia nosotros lo hemos pedido, que debe ser infraestructura de inicio totalmente. Claro. No podemos decir que de aquí hacia Tampico, de Carretera hacia Tampico, que es una vía comercial impresionante. No tenemos una vía de comunicación correcta. Claro. Entonces, en la parte turística de allá de Nautla, que es una belleza, toda esa parte necesitamos nosotros explotar, la parte de allá hacia Tamiagua. O sea, creo que México, y hablo de México, tiene las grandes oportunidades, y si los inversionistas extranjeros siempre se han fijado en México y sobre todo en Veracruz, pues porque obviamente ven negocio. Claro. Y si ven negocio, pues también la parte laboral de los veracruzanos pues es importante, ¿no? Es correcto. Y bueno, regresando al tema fiscal, la Coparmex, supongo, ha tenido que estar en contacto constante con los asociados para actualizarlos, para tenerlos al día en estas reformas, porque finalmente, si bien hay una miscelánea fiscal cada año y cada año hay reglas que cambian, se modifican, se quitan unas, se imponen otras, en fin, esto es muy variable siempre con la miscelánea fiscal, pero particularmente en los últimos meses después de esta reforma fiscal hubo cambios radicales muy importantes que implicaron seguramente que la Coparmex tuviera que entrarle al tema del asesoramiento a los socios. Totalmente, y nosotros tenemos en Coparmex tenemos la Comisión de Asuntos Tributarios, en el cual obviamente ve toda esa parte de poder asesorar a los agremiados de Coparmex, de obviamente verificar que efectivamente si les llega un requerimiento es de acuerdo a la ley. Claro. Ahorita con la famosa contabilidad electrónica, pues prácticamente muchos se ampararon, algunos no, dependiendo del giro. Y todo eso obviamente en esta Comisión de Asuntos Tributarios, en el cual la lleva ¿cómo se llama?, un socio de Coparmex, que es asesor fiscal,
y que obviamente mes tras mes él también va a la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México está la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios, en el cual se ven temas muy interesantes, y además hay veces que hasta algunas cosas que todavía no han salido a la luz y que en ese momento ellos se enteran para poder un momento dado ver las estrategias que se pudieran hacer en las empresas para poder evitar a lo mejor un daño masivo. Claro. Por último, Octavio Jiménez Silva, ¿cómo ven la perspectiva en esta segunda mitad del año, tomando en cuenta que estamos viendo en los últimos días este comportamiento a la alza del dólar y que pues sabemos que de continuar va a repercutir en incrementos a ciertos insumos seguramente de muchas empresas? No es la primera vez que México se enfrenta a un proceso devaluatorio y en estas últimas semanas todavía no podemos hablar de un proceso devaluatorio como tal, pero sí estamos viendo que el precio del dólar está a la alza y bueno, de continuar así seguramente que habrá incremento en algunos productos y servicios. ¿Esto cómo lo visualiza tu sector? Realmente está afectando, y actualmente ya está afectando a muchas empresas, porque muchas empresas, sobre todo la industria, sus insumos o sus mercancías se las cotizan en dólares. Entonces, prácticamente, te pongo un ejemplo, a lo mejor un generador industrial de luz, se cotiza en dólares, porque algunos insumos que lleva ese generador pues es de importación. Entonces realmente sí está en ese momento, está afectando. ¿Por qué? Porque se empiezan a mover los precios. Entonces, por más que los comerciantes o los industriales absorben a lo mejor eso, pues, para poder no salirse de la parte de competitividad con los demás, pero todos tienen un límite. Llega un momento en que no lo van a poder soportar. Y lo más importante es que no se ve realmente una estrategia comercialmente hablando para poder haber una generación masiva de trabajo, de industria, de apoyos, para poder contrarrestar esto. Nosotros nos preocupa y nos ocupa sobre todo en que las personas tengan trabajo. ¿Por qué? Porque al tener trabajo todos están ocupados, generan y consumen. Al ver un consumo, obviamente la economía va avanzando, se mueve. Si no hay consumo, entonces la economía para, y esto empieza a repercutir también en la parte de inseguridad, que es también lo que nos ocupa a nosotros, la parte de inseguridad, en que pues se contrarresta esto habiendo trabajo. Claro, y que al final es la parte final a la que me quiero referir, el tema de la seguridad, un tema que no es privativo ni de Jalapa ni del estado de Veracruz. A nivel nacional sabemos que hay una constante a la alza en los índices delictivos y lamentablemente son precisamente las empresas y los empresarios los que muchas veces son foco precisamente de las bandas delictivas, presidente. Efectivamente, fíjate que todos sabemos que siguen las extorsiones, hay diferentes tipos de extorsiones, sigue pues, la parte de los asaltos, y esto obviamente nuestra labor es tratar como empresarios de generar más empleos para poder eliminar esta parte. Nosotros, y hay que reconocerlo, estamos en contacto directo con Seguridad Pública
nos han apoyado en la parte de extorsiones, porque sabemos que a veces son extorsiones que ya todos sabemos que a veces no son reales, claro, que están en otro estado y están esperando que la gente caiga. A veces desde los penales, ¿no? De los penales. Entonces, toda esa parte nos han apoyado mucho, nos han dado cursos a nuestras empresas, vía telefónica, cuando sucede un agremiado que en mi caso me abre y me dice, me acaban de hablar, me quieren extorsionar, en ese momento tenemos un enlace con ellos, nos asesoran, nos apoyan, y bueno, eso nos da confianza en saber en que cuando tienes una emergencia, tanto tuya como de tus agremiados, tienes el contacto directo, porque a veces, ¿qué pasaba? Que te daban a lo mejor 10 teléfonos, y al momento que te urgía la necesidad, ninguno hablabas a los 10 y los 10 ninguno te contestaba. Entonces, o sea, lo que hicimos nosotros es que, ¿sabes qué? No nos des 10, danos uno. Que sí funcione. Y realmente creo que fue una parte importante, porque hasta la fecha esa comunicación. Esos teléfonos nos contestan y a la fecha hemos caminado muy bien. Pues yo le agradezco mucho al presidente de Coparmex Jalapa, a Octavio Jiménez Silva, el que nos haya acompañado en esta ocasión aquí en los estudios de Mundo 40 para hablar de estos temas que siempre son importantes, siempre son interesantes. Decirte, Octavio, que esta es tu casa, como Gracias. Lo sabes, y que cuantas y tantas veces sea necesario difundir el mensaje de los empresarios afiliados a Coparmex, aquí por supuesto estaremos siempre puestos y dispuestos para hacerlo, contribuyendo con este granito de arena al proceso de comunicación de la sociedad veracruzana. Te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, y si me permites, otro día que me invites, traigo a que lleva la parte de asuntos tributarios, claro, para ver realmente el tamaño del impacto. El impacto que está sucediendo, y ya obviamente con estadísticas y con todo. Con números duros. Si me lo permite. Por supuesto que sí. Más adelante nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Lo emplazamos para que así sea. Pues agradezco mucho el favor de su atención. Nosotros nos despedimos y lo esperamos en la próxima.